Hay condados en este país donde puedes manejar 4 horas sin ver una sola casa habitada, donde el hospital más cercano está a 200 kilómetros y donde el invierno mata más rápido que la soledad. Hoy te muestro 12 estados que los propios estadounidenses están abandonando, y el último perdió más gente en 5 años que toda la población de Salt Lake City junta. Número 12. Oklahoma. Oklahoma se vende como el corazón de la América profunda, pero los datos del Census Bureau, publicados en abril de 2026, cuentan algo muy diferente, ya que 32 de sus 77 condados perdieron población entre 2020 y 2025, y los que más sufren son los del oeste, donde la densidad cae a menos de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. El precio mediano de una vivienda en condados como Cimarron o Beaver está alrededor de $95,000 según Zillow Research de marzo de 2026, mientras que el ingreso familiar mediano, según el Census Bureau, ronda los $48,000 anuales, lo que en teoría suena accesible, hasta que entiendes por qué nadie quiere comprar ahí. El problema fundamental es que Oklahoma está atrapada en lo que los expertos llaman Tornado Alley y la zona de terremotos inducidos por fracking, una combinación brutal que ha disparado las primas de seguro de hogar a niveles que destruyen cualquier ventaja de precio. Según el reporte de Insurify de febrero de 2026, las primas anuales en Oklahoma promedian $5,300, un 132% por encima del promedio nacional, y en algunos condados del oeste superan los $8,000 al año. Carmen Saldívar, propietaria en Gaimon, le contó al Oklahoman en marzo de 2026 que su seguro subió de $1,800 a $6,200 en 5 años, mientras que su casa perdió valor, porque nadie quiere mudarse a un lugar donde el viento sopla a 90 kilómetros por hora durante 8 meses del año. El dato absurdo es que Oklahoma ofrece incentivos fiscales de hasta $10,000 para que trabajadores remotos se muden al estado, y aún así, perdió 4,200 residentes netos en 2025, según el Census Bureau. Cuando un estado tiene que pagarte para que vivas ahí y aún así te vas, el problema ya no son los datos, es la realidad del terreno. Número 11. Iowa. Iowa es el estado del maíz, el cerdo y los caucus presidenciales, que aparecen en televisión cada 4 años. Pero cuando se apagan las cámaras, lo que queda es un estado que está perdiendo gente joven a un ritmo silencioso, pero constante. Según datos del Iowa State Data Center, publicados en febrero de 2026, 66 de los 99 condados del estado tienen hoy menos habitantes que en el año 2000, y la mediana de edad en condados rurales como Adams o Pocahontas supera los 50 años, lo que significa que estás viviendo en comunidades donde la generación que sostiene la economía ya está pensando en jubilarse. El precio mediano de una casa en Iowa rural, según Realtor.com, de marzo de 2026, ronda los $165,000, mientras que el ingreso familiar mediano, según el Census Bureau, es de aproximadamente $70,000 anuales. En teoría es uno de los mercados más accesibles del país, pero la trampa está en lo que no aparece en el listado de la propiedad, ya que las facturas de calefacción durante el invierno pueden superar los $400 al mes durante 6 meses seguidos. Los impuestos sobre la propiedad están entre los más altos del Medio Oeste, según la Tax Foundation, y los hospitales rurales están cerrando a un ritmo de 1 cada 6 meses, según un reporte del Center for Healthcare Strategies de enero de 2026. Pero el problema más profundo es estructural, ya que la agricultura industrial moderna no necesita gente, sino máquinas. Y los pueblos que durante un siglo dependieron de familias trabajando la tierra, ahora se vacían porque un solo operador, con una cosechadora moderna, hace el trabajo de 50 personas. José Ramírez, organizador comunitario en Storm Lake, donde la comunidad hispana representa más del 30% de la población, según el Census Bureau, le explicó al Des Moines Register en febrero de 2026 que las familias hispanas que llegaron a trabajar en las plantas de procesamiento de carne están viendo cómo sus hijos terminan la preparatoria y se mudan inmediatamente a Des Moines o Minneapolis.
porque en los pueblos pequeños simplemente no hay futuro. El delta del Mississippi es la zona más empobrecida de todo el sureste estadounidense. Una franja de tierra fértil entre Memphis y Vicksburg, que durante el siglo XX fue el motor del algodón, y hoy es el ejemplo más claro de lo que significa una región abandonada por completo. Según el Census Bureau de marzo de 2026, condados como Holmes, Humphreys e Issaquena tienen tasas de pobreza superiores al 35%, mientras que el ingreso familiar mediano apenas alcanza los $32.000 anuales, casi la mitad del promedio nacional. El precio mediano de una vivienda en el Delta, según Zillow, de febrero de 2026, está entre $65.000 y $95.000, dependiendo del condado. Números que en cualquier otro estado sonarían a oportunidad de oro, pero aquí esconden una realidad demoledora. Porque el sistema escolar del Delta ocupa los últimos lugares nacionales en pruebas estandarizadas según el National Assessment of Educational Progress de 2025. Los hospitales están cerrando a un ritmo acelerado, y según el Rural Health Research Center, 19 hospitales rurales en Mississippi han cerrado desde 2010, dejando comunidades enteras sin acceso a atención médica de emergencia. La población hispana en el Delta ha crecido lentamente, especialmente en pueblos como Indianola y Cleveland, donde las plantas de procesamiento de pollo y catfish atraen trabajadores migrantes. Pero las condiciones de vivienda son tan precarias que muchas familias terminan rentando casas con problemas estructurales serios. María Hernández, residente de Greenville desde 2018, le dijo al Mississippi Free Press en enero de 2026 que paga $600 al mes por una casa con goteras y problemas eléctricos, no porque sea lo que quiere, sino porque las alternativas son peores. Lo más cruel es que Mississippi sigue perdiendo población, a pesar de tener uno de los costos de vivienda más bajos del país, lo que demuestra que cuando no hay empleos decentes, ni hospitales, ni escuelas funcionales, ningún precio de vivienda compensa la realidad de vivir ahí. Número 9. Arkansas Ozark Region. Las montañas Ozark del norte de Arkansas son uno de los paisajes más hermosos del sur estadounidense, con bosques densos, ríos cristalinos y comunidades pequeñas que parecen detenidas en el tiempo. Pero esa belleza viene acompañada de una realidad demográfica que pocos quieren admitir abiertamente. Según el Arkansas Department of Health, publicado en febrero de 2026, condados como Searcy, Newton y Stone tienen densidades poblacionales de menos de 6 personas por kilómetro cuadrado, y la edad mediana supera los 48 años porque los jóvenes están emigrando masivamente hacia Fayetteville, Little Rock o directamente fuera del estado. El precio mediano de una vivienda en los Ozark rurales, según datos de Realtor.com de marzo de 2026, está alrededor de $145.000, accesible en papel, pero cuando le sumas que el ingreso familiar mediano en estos condados, según el Census Bureau, apenas llega a $42.000 anuales, descubres que la asequibilidad es relativa cuando los empleos pagan salarios que no han subido significativamente desde hace 2 décadas. La principal industria en muchos de estos condados sigue siendo la avicultura, dominada por empresas como Tyson Foods, que atraen trabajadores hispanos, y de Islas Marshall, a plantas procesadoras donde las condiciones laborales han sido criticadas durante años por organizaciones como Northwest Arkansas Workers Justice Center. Pero el verdadero problema es el aislamiento estructural, ya que estos condados están a más de 2 horas de cualquier hospital con servicios especializados. Las farmacias rurales están cerrando porque las cadenas grandes no las consideran rentables. Y según un reporte del Arkansas Rural Health Partnership de enero de 2026, el 40% de los condados rurales del estado son oficialmente designados como desiertos médicos. Roberto Mendoza, trabajador avícola en Berryville, le contó a Arkansas Times en febrero de 2026 que cuando su esposa tuvo complicaciones durante un embarazo, tuvieron que manejar 90 minutos hasta el hospital más cercano con servicios obstétricos. Y esa distancia en una emergencia real puede ser la diferencia entre vida y muerte. La región es hermosa, eso nadie lo niega.
Pero cuando entiendes lo que significa vivir ahí 365 días al año, entiendes también por qué los locales se van y los nuevos residentes son cada vez menos. Número 8. Eastern Kentucky Coalfields. Los condados del este de Kentucky son posiblemente el ejemplo más doloroso de lo que sucede cuando una región pierde su industria principal sin tener nada que la reemplace. Durante más de un siglo, lugares como Letcher, Harlan, Knott y Perry vivieron del carbón, y cuando las minas empezaron a cerrar masivamente a partir de los 90, y especialmente entre 2010 y 2020, lo que quedó fue una crisis demográfica que se sigue profundizando cada año. Según el Census Bureau de febrero de 2026, el condado de Letcher perdió el 18% de su población entre 2010 y 2025, mientras que Harlan perdió el 21% en el mismo periodo. El precio mediano de una casa en estos condados, según Zillow de marzo de 2026, está entre $75,000 y $110,000. Números que parecen una ganga hasta que entiendes que el desempleo en algunos condados supera el 12%. El ingreso familiar mediano, según el Census Bureau, apenas llega a $35,000, y la crisis de opioides ha devastado comunidades enteras al punto que la esperanza de vida en algunos condados del este de Kentucky es de apenas 71 años, según el CDC de enero de 2026, casi una década menos que el promedio nacional. Lo que hace este caso especialmente brutal es que el carbón no fue reemplazado por nada equivalente, ya que las promesas de inversión en energías renovables, turismo de aventura y manufactura tecnológica no se materializaron al nivel necesario para sostener a las comunidades. Según un reporte de la Appalachian Regional Commission de marzo de 2026, el este de Kentucky necesitaría más de 50,000 empleos nuevos en la próxima década solo para estabilizar su población, y actualmente está generando menos de 5,000. Carlos Vega, residente de Hazard, cuya familia llegó a la región en los 80 para trabajar en construcción minera, le explicó al Lexington Herald Leader en febrero de 2026 que su hijo de 24 años se mudó a Lexington el año pasado porque en Hazard ya no hay trabajo más allá del Walmart local y el hospital regional, y que la mayoría de los amigos de su hijo también se fueron. Cuando una generación entera se va, no se va sola, se llevan el futuro con ellos. Número 7. Southern Idaho Rural Counties. Idaho aparece constantemente en los medios como uno de los estados de mayor crecimiento poblacional en Estados Unidos. Y eso es verdad si miras Boise, Meridian o Coeur d'Alene. Pero la realidad de los condados rurales del sur del estado cuenta una historia completamente opuesta. Según el Idaho Department of Labor, publicado en marzo de 2026, condados como Clark, Camas y Lincoln tienen densidades poblacionales de menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, y han perdido entre el 6 y el 9% de su población desde 2020, mientras que el resto del estado crecía a tasas del 14%. El precio mediano de una vivienda en estos condados rurales, según Realtor.com, de febrero de 2026, está alrededor de $220,000, lo cual ya es elevado, considerando que el ingreso familiar mediano, según el Census Bureau, apenas llega a $58,000 anuales en estas zonas. El problema es que los precios subieron rápidamente cuando compradores de California empezaron a llegar buscando refugios remotos durante la pandemia. Pero esos compradores no se quedaron a vivir realmente, ya que muchas de las propiedades funcionan como segundas residencias o casas de vacaciones que permanecen vacías 9 meses al año. La comunidad hispana en condados como Jerome, Cassia y Minidoka es significativa porque trabajan en las plantas lecheras y procesadoras de papa que sostienen la economía del sur de Idaho. Según el Idaho Hispanic Profile de 2025, los hispanos representan más del 30% de la población en algunos condados agrícolas, pero los salarios en estas industrias no han seguido el ritmo del aumento del costo de la vivienda. Lucía Ramírez, trabajadora en una planta lechera cerca de Burley, le contó al Idaho Statesman en febrero de 2026
que su renta mensual subió de $750 a $1,400 en 3 años, mientras que su salario por hora apenas aumentó $2, lo que significa que muchas familias hispanas están viviendo con 3 y 4 adultos, compartiendo casas pequeñas, porque rentar sola es matemáticamente imposible. El paisaje es espectacular. Los inviernos son brutales, con temperaturas que bajan a 25 grados bajo cero. Y los pueblos pequeños tienen un encanto rústico que atrae visitantes en verano. Pero vivir ahí 365 días al año requiere un nivel de tolerancia al aislamiento que pocos están dispuestos a aceptar. Número 6. Hawaii Big Island Rural Districts. Hawái suena como el paraíso absoluto en cualquier lista de destinos soñados, pero los distritos rurales de la Big Island, especialmente Kau y Puna, cuentan una historia que contradice completamente la imagen turística. Según el Hawaii State Department of Business, publicado en enero de 2026, estos distritos han visto una caída poblacional acelerada desde la erupción del Kilauea en 2018, que destruyó más de 700 casas y dejó comunidades enteras viviendo en condiciones precarias. El precio mediano de una vivienda en distritos rurales de la Big Island, según Zillow, de marzo de 2026, está alrededor de $425,000, una cifra que suena moderada para Hawái hasta que entiendes que el ingreso familiar mediano local, según el Census Bureau, apenas llega a $65,000 anuales, y que muchas propiedades están en zonas de riesgo volcánico donde el seguro es prácticamente imposible de obtener a precios razonables. Según un reporte de Insurance Information Institute de febrero de 2026, las primas de seguro en zonas designadas como Lava Zone 1 y 2 son entre 4 y 8 veces más altas que en el resto del estado, y muchas aseguradoras se han retirado completamente de la región. Pero el problema más profundo es estructural, ya que estos distritos enfrentan una combinación brutal de aislamiento geográfico, costos de vida que rivalizan con Honolulu y empleos limitados a turismo estacional o agricultura de pequeña escala. Según el Hawaii Hispanic Heritage Foundation, aunque la comunidad hispana en Hawái es relativamente pequeña, ha crecido en zonas como Pahoa y Naalehu, donde los precios eran accesibles, pero ahora enfrenta las consecuencias de vivir en zonas donde el suelo, literalmente, puede abrirse en cualquier momento. Manuel Ortega, residente de Pahoa desde 2015, le explicó al Hawaii Tribune Herald en febrero de 2026 que su familia compró una casa pensando que era el sueño hawaiano accesible, pero después de la erupción de 2018, el valor de su propiedad cayó un 40%. Su seguro subió a $7,200 anuales y ahora está atrapado porque vender significa perder la inversión de toda su vida. El paraíso tiene letra chica que nadie lee hasta que ya firmaron los papeles. Número 5. Texas Panhandle Counties. Cuando piensas en Texas, probablemente piensas en Houston, Dallas, Austin o San Antonio. Pero el verdadero Texas demográficamente vacío está en el Panhandle, esa franja rectangular en el extremo norte del estado donde el viento sopla constantemente y los pueblos están vaciando a un ritmo que sorprende a los propios tejanos. Según el Texas Demographic Center, publicado en febrero de 2026, 67 de los 254 condados de Texas perdieron población entre 2020 y 2025, y la mayoría están concentrados en el Panhandle y el oeste del estado. Condados como Roberts, Loving, Borden y Kennedy tienen densidades poblacionales de menos de una persona por kilómetro cuadrado. Y según el Census Bureau, el condado de Loving tiene apenas 64 habitantes en total, convirtiéndolo en el condado menos poblado de todo Estados Unidos. El precio mediano de una vivienda en estos condados rurales, según Realtor.com, de marzo de 2026, está entre $95,000 y $145,000, mientras que el ingreso familiar mediano, según el Census Bureau, ronda los $55,000 anuales. El problema en el Panhandle es la combinación de aislamiento extremo
y economía dependiente de ganadería y petróleo. Dos industrias que han automatizado dramáticamente sus operaciones en las últimas décadas. Las plantas de procesamiento de carne en pueblos como Cactus, Dumas y Amarillo emplean a una comunidad hispana significativa, ya que según el Texas State Data Center, los hispanos representan más del 60% de la fuerza laboral en algunas de estas plantas. Pero las condiciones laborales son brutales y la vivienda accesible está cada vez más lejos del trabajo. Esmeralda Vázquez, trabajadora en una planta procesadora de Cactus, le contó al Amarillo Globe News en febrero de 2026 que vive con su familia en una casa móvil porque las casas tradicionales son demasiado caras para los salarios que paga la planta, y que en invierno, cuando el viento sopla a 80 kilómetros por hora con temperaturas bajo cero, la casa móvil se siente como una caja de cartón. El Panhandle alimenta una buena parte del país, pero la gente que hace ese trabajo vive en condiciones que la mayoría de los estadounidenses no aceptaría ni por un mes. Número 4. Eastern Oregon. Oregon es famoso por Portland, sus cervecerías artesanales, sus bosques verdes y su cultura progresista. Pero todo eso pertenece al oeste del estado, porque cuando cruzas las montañas Cascade hacia el este, entras en un mundo completamente diferente, que se siente más a Nevada o Idaho que al Oregon de las postales. Según la Oregon Office of Economic Analysis, publicado en marzo de 2026, los condados del este de Oregon como Wheeler, Gilliam, Sherman y Grant tienen densidades poblacionales de menos de 3 habitantes por kilómetro cuadrado y han estado perdiendo gente de manera consistente durante las últimas 3 décadas. El precio mediano de una vivienda en estos condados, según Zillow, de febrero de 2026, está alrededor de $195,000, mientras que el ingreso familiar mediano, según el Census Bureau, es de aproximadamente $52,000 anuales. El problema es que la economía de Oregon Oriental depende casi completamente de la ganadería, la madera y la agricultura. 3 industrias que han visto reducciones drásticas en empleo durante las últimas 2 décadas. Los incendios forestales, que cada verano son más intensos y prolongados, han hecho que muchas familias jóvenes simplemente se vayan, ya que según el Oregon Department of Forestry, los incendios de 2024 destruyeron más de 300 viviendas en el este del estado. La comunidad hispana en el este de Oregon es significativa, especialmente en Hermiston, Boardman y Madras, donde trabajan en granjas, plantas procesadoras de papa y operaciones lecheras. Según el Oregon Latino Civic Engagement, los hispanos representan más del 40% de la población en algunas zonas agrícolas, pero las condiciones de vivienda son frecuentemente precarias y los servicios médicos especializados están a 3 o 4 horas de distancia en Bend o Portland. Ricardo Salinas, líder comunitario en Boardman, le explicó a Oregon Public Broadcasting en enero de 2026 que muchas familias hispanas que llegaron en los 90 y 2000 ahora están viendo a sus hijos universitarios mudarse a Portland o Seattle porque en el este de Oregon simplemente no hay carreras profesionales que igualen lo que se ofrece en el oeste del estado. El paisaje es espectacular con sus cañones, ríos y bosques, pero la belleza no paga las cuentas ni educa a los hijos. Número 3. Nebraska Sandhills Region. Las Sandhills de Nebraska son una de las formaciones geológicas más fascinantes de Norteamérica. Un mar de dunas cubiertas de pasto que se extiende sobre 50,000 kilómetros cuadrados y representa una de las regiones más despobladas de todo Estados Unidos continental. Según el Nebraska State Demographer, publicado en febrero de 2026, condados como Arthur, McPherson, Loup y Hooker tienen densidades poblacionales de menos de 1 persona por kilómetro cuadrado, números que rivalizan con regiones árticas de Canadá o el interior de Mongolia. El precio mediano de una vivienda en las Sandhills, según Realtor.com de marzo de 2026, está alrededor de $125,000, mientras que el ingreso familiar mediano, según el Census Bureau, es de aproximadamente $58,000 anuales. En teoría es uno de los mercados más accesibles del país, pero la realidad es que estos condados están perdiendo gente porque la única industria viable es la ganadería extensiva,
y un solo ranchero puede manejar miles de hectáreas con apenas 2 o 3 trabajadores. Lo que hace este caso particularmente revelador es que los pueblos de las Sandhills están literalmente desapareciendo del mapa, ya que según un reporte de la University of Nebraska de enero de 2026, más de 40 pueblos en la región tienen menos de 100 habitantes y carecen de servicios básicos como farmacia, clínica médica o escuela primaria funcional. Cuando un pueblo pierde su escuela, generalmente es el principio del fin, porque las familias jóvenes ya no se establecen ahí y los ancianos eventualmente se mudan a comunidades más grandes o fallecen sin que nadie los reemplace. Aunque la comunidad hispana en las Sandhills es pequeña, ha crecido en pueblos como Lexington, Grand Island y Schuyler, donde las plantas procesadoras de carne emplean a miles de trabajadores migrantes. Según el Nebraska Latino American Commission, las condiciones laborales en estas plantas han mejorado lentamente, pero la vivienda asequible cerca del trabajo es prácticamente inexistente, y muchos trabajadores manejan más de 45 minutos diarios para llegar a sus turnos. Diana Morales, residente de Lexington desde 2010, le explicó al Lincoln Journal Star en febrero de 2026 que cuando llegó a Nebraska pensó que sería un lugar tranquilo para criar a sus hijos, pero que el aislamiento ha sido más difícil de lo que imaginaba, especialmente durante los inviernos, cuando las tormentas pueden cerrar carreteras durante días enteros. Las Sandhills son hermosas en fotografías, pero vivir ahí requiere una resistencia psicológica que la mayoría de las personas modernas simplemente no tienen. Número 2. North Slope Borough, Alaska. El North Slope Borough en Alaska representa el extremo absoluto del aislamiento en Estados Unidos. Una región del tamaño del estado de Utah, donde viven apenas 9.800 personas, según el Census Bureau de 2025, y donde la única forma de llegar a la mayoría de las comunidades es por avión o barco durante los meses cuando el mar no está congelado. La densidad poblacional aquí es de 0.04 personas por kilómetro cuadrado, números que solo se comparan con regiones polares de Rusia y Canadá. El precio mediano de una vivienda en comunidades como Utqiagvik, Nuiqsut y Kaktovik, según Alaska Housing Finance Corporation, de febrero de 2026, está entre $380,000 y $520,000, mientras que los costos de operación son astronómicos porque casi todo tiene que ser transportado por avión. Una jarra de leche en Utqiagvik puede costar $12, según reportes recientes del Anchorage Daily News. Una caja de cereal, $18. Y las facturas de calefacción en invierno pueden superar los $800 mensuales durante los meses más fríos, cuando las temperaturas bajan a 40 grados bajo cero y el sol no sale durante 65 días consecutivos. La economía del North Slope depende casi completamente del petróleo de Prudhoe Bay, y aunque los empleos pagan bien, generalmente entre $90,000 y $150,000 anuales, las condiciones de trabajo y vida son extremas, con turnos de 2 semanas dentro y 2 semanas fuera para muchos trabajadores. Según el Alaska Department of Labor, publicado en marzo de 2026, el empleo petrolero ha caído más del 30% desde 2014 debido a la baja de precios del crudo, y comunidades enteras están enfrentando una crisis demográfica acelerada. Las comunidades indígenas Iñupiat del North Slope han vivido en esta región durante miles de años, pero ahora enfrentan presiones combinadas del cambio climático que está derritiendo el permafrost donde están construidas muchas casas, el aumento del costo de vida que hace cada vez más difícil mantener las prácticas tradicionales y la migración de jóvenes hacia Anchorage o el sur de Alaska. La esperanza de vida en el North Slope es significativamente menor que el promedio estatal. Las tasas de suicidio son alarmantemente altas, según reportes del Alaska Native Tribal Health Consortium. Y los efectos de la oscuridad invernal prolongada, combinada con el aislamiento extremo, crean problemas de salud mental que son difíciles de abordar cuando el psiquiatra más cercano está a 1.200 kilómetros de distancia en avión. Número 1.
McDowell County, West Virginia. Si tuviera que elegir un solo lugar en Estados Unidos que represente perfectamente el colapso demográfico de la América olvidada, sería el condado de McDowell en el extremo sur de West Virginia. Este condado alcanzó su máximo poblacional en 1950, con 98.887 habitantes durante el auge del carbón, y según el Census Bureau de 2026, hoy apenas tiene 17.400 personas, una caída del 82% que probablemente no tiene paralelo en ningún otro condado del país continental durante el mismo periodo. El precio mediano de una vivienda en McDowell County, según Zillow, de febrero de 2026, está alrededor de $35.000, una cifra que en cualquier otro contexto sería increíble, pero aquí refleja una realidad devastadora, donde miles de casas están literalmente abandonadas, con techos colapsados y vegetación creciendo dentro de las estructuras. El ingreso familiar mediano, según el Census Bureau, es de apenas $27.000 anuales. La tasa de pobreza supera el 35%, y según el CDC de marzo de 2026, la esperanza de vida en McDowell es de 64 años para hombres y 73 para mujeres. Números que se parecen más a países en desarrollo que a un condado estadounidense. La crisis de opioides destruyó comunidades enteras durante la década pasada, y aunque las tasas de muerte por sobredosis han disminuido ligeramente desde el pico de 2017, McDowell sigue teniendo una de las tasas más altas del país, según datos del CDC. Las escuelas se están consolidando porque ya no hay suficientes niños para sostenerlas, ya que la población estudiantil ha caído más del 70% desde 1990. Y según el West Virginia Department of Education, varias escuelas en el condado tienen menos de 100 estudiantes en total entre todos los grados. Lo que hace este caso especialmente brutal es que McDowell ya pasó por todas las soluciones que normalmente se proponen para la decadencia rural. Hubo inversión federal masiva durante la administración Kennedy en los 60, programas de revitalización en los 80, incentivos para diversificación económica en los 2000, y ningún esfuerzo ha podido detener la sangría demográfica. Según un reporte de la Appalachian Regional Commission de febrero de 2026, el condado necesitaría literalmente reconstruir su economía desde cero, ya que el carbón no va a regresar al nivel que sostuvo a la región durante un siglo, y nada lo ha reemplazado a una escala suficiente. La comunidad hispana en McDowell es prácticamente inexistente, lo cual es revelador en sí mismo, porque incluso los inmigrantes que normalmente buscan oportunidades en lugares donde otros han abandonado, han evitado mayormente esta región. Cuando ni siquiera los migrantes desesperados ven futuro en un lugar, sabes que el colapso es estructural y profundo. Linda Smith, residente de Welch, que vio cómo el pueblo donde nació en 1955 pasó de tener 6.000 habitantes a menos de 1.800, le contó al Charleston Gazette Mail en febrero de 2026 que la mayoría de sus amigos de la infancia ya murieron o se mudaron, que la calle principal del pueblo, donde había 50 negocios en los 70, hoy tiene apenas 6 tiendas funcionales, y que cuando muere alguien en Welch, generalmente nadie ocupa su casa porque no hay nadie que quiera mudarse ahí. Esa frase resume mejor que cualquier estadística lo que significa que un lugar se vacíe completamente. No es solo que la gente se vaya, es que nadie quiere venir a reemplazarlos. Recorrimos Oklahoma, Iowa, el delta del Mississippi, los Ozark de Arkansas, los condados del carbón de Kentucky, el sur de Idaho, los distritos rurales de Hawái, el Panhandle de Texas, el este de Oregon, las Sandhills de Nebraska, el North Slope de Alaska y McDowell County en West Virginia. 12 regiones diferentes, una sola causa estructural, ya que cuando la industria principal de una zona desaparece y no llega nada que la reemplace, la población simplemente se va. Los servicios colapsan en cadena y lo que queda es un paisaje hermoso habitado por una generación que envejece sola. Antes de soñar con escapar a la naturaleza, hazte una pregunta honesta sobre si puedes vivir 9 meses de invierno con el hospital más cercano a 200 kilómetros. Este video es informativo. Consulta con un profesional antes de tomar decisiones financieras o de mudanza importantes. ¿Conoces personalmente algún condado donde la gente esté abandonando todo? Cuéntame el nombre exacto en los comentarios.